850 australes. Luna llena, de ese me había olvidado, mirá. Gracias a eso aprendí a leer. A ver, ¿podés ir Acá. una atrás al menú? Espera que ahí tiene... No, que quería decir que mis primeras palabras fueron luna llena. Te lo juro, sí. Estaba con mis papás y no podían creer que sabía leer. Así que imagínate lo que fue para Gracias, mí el Pamper. Pamper. Sí, la verdad que sí, un re recuerdo. 36. Tengo el hipopótamo todavía. Bueno, este era el menú. Ese es el Lo guardo, combo, lo guardo. el menú, que no se llamaba combo, se llamaba menú. Menú. ¿Ves? Ahí está, mirá. Ahí va. La luna llena, qué lindo. Para vos. Jamón y Gracias. queso rodeado de una suave masa de media luna. Bueno, me dijeron, leyendo una nota que se hizo en Clarín por los 10 años, uno de los empleados contaba que habían creado la luna llena porque el porteño pedía mucho media luna rellena con jamón y queso. Entonces como que inventaron una versión del sándwich para Claro, adaptarse que al imita el pan paladar. de hamburguesa, pero con el sabor Masa de una de media media luna. luna. Qué increíble. Ah, la Frenny, sí. La madera detrás de la Freddy. Dios mío. A esa no me acordaba. Esas Eso eran que las simula grandes. como un Marlit. Mi postre Era preferido de la riquísimo. niñez era un pastel de manzanas, calentito. Calentito. Ah, hablando del calentito, muchas cosas se calentaban en el microondas. No quiero arruinar los recuerdos retrospectivos y quiero contar como fun fact que el microondas que funcionaba en el Pamper de Rivadavia, Avenida de la Plata, funciona en la actualidad en mi cocina. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Eso es histórico. Estamos en este Lo viejo espíritu de lo funciona. viejo funciona. Sí, totalmente. Ese microondas funciona además completo, o sea, funciona. Qué Solo bien. una vez le tuve que cambiar el teclado, Está bien. hace unos 20 años. Mira qué bien. Sí. Un aplauso para el Un aplauso creador. para el microondas de Pamper. Muy bueno. El chicknit, patitas. Un Patitas. momento. Suspendamos todo. Esto era antes, existían los chiquenitos en Sí. ese momento. Bueno, sí. Y había una publicidad muy graciosa que era siempre lo mismo, nunca unos chiquenitos. No la recuerdo. Y las patitas eran la competencia de los chiquenitos, que al principio solo se podían comer en Pamper. Y fue un gran revés para Pamper que las patitas pasaran a Al estar en los supermercado. supermercados. Porque entonces cualquiera se podía hacer las patitas. Claro, mal. Duro revés para la empresa. Ay, ¿Eso mirá qué qué es? lindo. Corrientes. Eso es Corrientes. Colectivo, mirá lo que es. Wow, dicen ahí. ¿No? ¿Cuál es? Corrientes no es. El colectivo Hay un teatro. Es de ahí. 1934. el Sí. colectivo. Lo viejo seguía funcionando entonces. Bien, Bueno, ya al final. Claro. Bueno. Mirá lo que es Soda eso. Estéreo en Pampernick. No, ¿Estás vos? qué buena onda. Ahí, Parece en la que foto. Es él, ¿no? Ah, Es él. hay uno parecido a mí, dice. Señor. Puede ser. Wow. A ver. Bueno, ahí se presentó. No sabía esta foto. El primer disco de Soda Stereo se presentó en el subsuelo del Pamper de Suipacho. Wow. Ay, mirá. Los Sims. Sí, súper 90. ¿Por qué los Simpsons? Este crossover es absolutamente inesperado. Yo tengo los muñequitos de Y los fue, de hecho, Simpsons. la alianza Eran con los de la Simpsons cajita. fue cuando todavía los Simpsons no eran ni tan famosos, ni tan... Pero fue una alianza Sí, sí. institucional. Sí, sí, Porque sí. esos Claro, Simpsons, perdón, sí. son bastante polémicos. Son bastante como tristes. representación. Sí, Pero... son bastante clase B para que hayan firmado con Matt Groening. Y tenían... Pero venían en la cajita Yo de tengo los los... muñequitos Que también de eran los horribles. Simpsons, sí, sí. Con ojos del pasado. Tengo una Lisa y una Mai de esas. Bueno, así recuerdo yo mi... Pará, ¿y ese? No. Qué loco. Porque además se podía innovar en la... Eran bien Ese distintos mamorro. los Pampers adentro. Este era también de los primeros, no sé de cuál es ese. Ah, claro. A ver. Ese es el de los arcos. No, ese es el de Villa Gesell. ¿El de Villa Gesell o el de los arcos del sol?
No, es el de Villa Villa Gesell. Gesell, ok. Que es el último, ¿no? Es que esa parte, porque Pampernick casi que cerró el siglo XX. Total. ¿No? Es como llegó hasta el siglo XX, sus últimos locales siguieron funcionando hasta 1999, pero hay Quedó una ahí adenda perdido. hacia el final del libro de Solange, que es en la costa argentina, en Villa Gesell, que casi que... Contanos vos cómo fue la cuestión casi simbólica de dejarlo abierto unos meses más, Sí, para la pisar empresa- el siglo XXI. La empresa ya había entrado en concurso de acreedores y por lo que entendí tenía que hasta resolverse con qué iban a seguir o con qué planeaban como resolver el tema de pagarle a los acreedores y demás, como si tuviesen intención de hacerlo, era tener algún activo. Entonces lo que le dijeron a uno de los últimos empleados que quedó ahí, que ya era una persona que estaba, creo que los dueños ya habían pasado de manos como 3 veces, ya nadie sabía de quién era la empresa, le dijeron, bueno, quédate él se había ido a hacer la operación a la costa, que en general es de diciembre a febrero, y le dijeron, quédate marzo, quédate abril, quédate mayo, y ahí ya eran 2 personas con una... Y la bola de hielo. Total, en Villa Villa Gesell, Gesell, claro. 5 de mayo, eran 2 empleados, o sea, a veces ni prendían las máquinas, ya no entraba nadie, no tenían ni uniforme, no tenían nada, y un día directamente le dijeron, cerrá todo y venite, porque entró en quiebra, ya directamente decretaron la quiebra de la empresa y ahí cerró. Vos accediste a los papeles de la quiebra, que los motivos que aduce la empresa fueron, bueno, la competencia de las Sí. grandes cadenas norteamericanas que desembarcan en Argentina, pero también algo bien curioso, que es que a McDonald's la Coca-Cola le vendía más barato los insumos y era el producto con el que más tenían margen de ganancia. Pero es bullshit. Pero eso, Es bullshit, sí. ¿Cuál fue la real razón o la sumatoria de razones de la Hasta caída? donde logré investigar yo, digamos, toda la parte de la venta fue algo como muy opaco en la historia, o sea, siento que tuve acceso a casi todo mientras fui investigando hasta la parte de la venta. Lo que me dijeron los dueños de la empresa, los Lowenstein, con los que llegué a hablar, fue que se había vendido en el 96 a unos empresarios gastronómicos de los que no querían hablar. Lo que dice el expediente es que se vendió una empresa con sede en no sé qué, que se llama Islas Flex, Caimán, sí, total. claro. Y lo que me contaron los empleados es que el que apareció en ese momento fue Horacio Rosenblum, que era dueño de varias franquicias de Pampernick y que había con muy mala reputación y que había quedado como a cargo de la empresa. Y a partir de esa venta o no venta o no sé, además de que ya había entrado a jugar Wendy's al mundo de los fast food de la mano del hijo de Alfredo Lowenstein, que trajo Wendy's a la Argentina, ahí se empezó a ir a pique, o sea, empezaron los relatos de dejaron de pagar las alquileres, dejaron de pagar la Coca-Cola, dejaron de pagarle, como que los proveedores ya no les entregaban mercadería, como que ahí ya empezó como una decadencia, también en simultáneo con lo que venía pasando en el país, que ya en el segundo menemismo, ya, o sea, los empleados estaban muy precarizados, cerraban locales y esos empleados no recibían indemnización. Que post flexibilización laboral Exacto. menemista hubo un montón de derechos laborales que se quedaron fueron por los aires, sí. Y la mayoría de la gente quedó esto, se iban cerrando locales y y la gente se iba quedando como gente que tenía 20, 30 años dentro de la empresa, sin indemnización, sin nada, y muchos descubrieron incluso después de irse de Pampernick que nunca les habían pagado las cargas sociales, por ejemplo. Muy argentino también. Y además también ahí había casi una competencia interna o un interés en ya irse a otra empresa de los propios Lowenstein, ¿no? Con esta decisión de poner Wendy's, de traer Wendy's a Argentina, porque Sí, pero un poco la decisión del hijo de Lowenstein fue como no llevar gente de mayor de 30 años, entonces eso ya dejaba excluido a casi toda la gente que había estado en Pampernick desde el 74, porque era gente que tenía 40 años, y para la nueva decisión, digamos, de la nueva cadena ya era gente que quedaba fuera, entonces no había como mucha posibilidad de reincorporar a nadie. ¿Y fue fácil el acceso a las fuentes? Bueno, con los trabajadores sí. Me encontré como con gente con muchas ganas como si hubieran estado esperando para poder contar la historia, como que todos sentían que medio que había habido un fade out, que de hecho fue así, y que la historia estaba como perdida. Después la familia fue mucho más compleja, excepto Tito Lowenstein, que es el hermano mayor de Alfredo y que hizo Pat y el que hizo las leñas.
y que me di cuenta que era una persona con muchas ganas de contar lo que él había hecho y que me permitió reconstruir la primera parte de la historia familiar. Después fue bastante más complejo, o sea, la familia política que también trabajaba en Pampernick sí tenía ganas como de contarme y de hablar, pero por ejemplo Alfredo Lowenstein yo nunca lo pude entrevistar, no le conozco ni la voz.